Bueno, aquí vamos. Hoy día, viernes 25 de abril. Se está yendo abril, o se fue ya abril. Quedan 5 días, 6 días para que termine el mes. Bueno, hoy voy a continuar con mi serie de programas sobre las reflexiones de las obligaciones del Estado. Antier hablé sobre la importancia de que el gobierno o el Estado ofrezca oportunidades de salud, de cobertura de salud para toda la población, fomentando pues un modelo de gestión que sea provechoso en calidad y en cobertura y que permita que las personas, no importa su condición socioeconómica, puedan tener acceso a la salud. Y lo mismo mencioné sobre la educación, que ningún niño se quede sin educación, que pueda ser llevado a muy bajo costo para los padres, hasta incluso la etapa universitaria, que en una época pues era algo elitesco y hoy por hoy las exigencias del mercado laboral hacen sumamente necesario que los jóvenes tengan una mayor educación que la secundaria solamente, ¿no? Y aunque hay todavía una abundante oportunidad de empleos para áreas vocacionales, ciertamente las áreas profesionales tienden eventualmente a ser mejor remuneradas, en virtud de que toman mayor esfuerzo de tiempo y de capacidades, ¿no? Hoy voy a hablar de la tercera obligación que yo creo que todo Estado o gobierno tiene. Y tiene que ver con la prosperidad de los ciudadanos. Aunque no lo parezca y la prosperidad de cada uno sea algo de iniciativa personal, la prosperidad desde hace tiempos ancestrales, una vez que se implantó el sistema capitalista, el sistema de libre mercado, el comercio, etc., depende esencialmente de la oportunidad de conseguir trabajo. Bien sea porque le den a uno trabajo, o bien sea porque uno crea su propio empleo, crea su propio trabajo, crea su propia empresa, sea de una persona o sea de miles de personas. Entonces, la prosperidad de una sociedad está vinculada a la disponibilidad de empleos. Y aunque parezca mentira, pero eso de una u otra manera pasa a ser también responsabilidad del Estado. Porque un Estado que no crea el marco legal y económico, monetario, para que los empleos abunden, se traduce en un fenómeno de pobreza sistémica o de migración constante, porque la gente se va a otros países a buscar empleo si en su país no hay empleo. Por lo tanto, todo gobierno tiene la obligación de promover la creación de empleo. Los mejores empleos, los empleos más racionales económicamente, son aquellos que tienen una justificación social productiva, es decir, que la persona recibe una remuneración en función de su productividad. Y su productividad genera pues una cadena de producción de riqueza que hace que la empresa o el patrón para el cual esa persona trabaja gane más dinero, y en la medida en que todo el mundo gana más dinero, se colectan más impuestos y el Estado entonces disfruta de más recursos para poder hacer obras públicas, obras de beneficio común, que ni los ciudadanos ni las corporaciones tienen mayor interés en hacer, como el desarrollo de las vías de comunicación, de aeropuertos y de una cantidad de empresas
públicas, de servicios públicos que son necesarios para que una sociedad viva mejor, pero que son muy costosos para que los aborde un ciudadano común o una empresa en particular, ¿no? Entonces esas son las famosas obras públicas, ¿no? Ahora, para hacer obras públicas se necesita recursos y los recursos tradicionalmente han venido de los tributos que se le cobra a los ciudadanos que viven en un país. Y como les dije entonces, para que un ciudadano pueda pagar tributos, tiene que ganar dinero y para ganar dinero tiene que trabajar. Un Estado que no asume como responsabilidad promover la creación de empleo, termina dejando eso en manos del sector privado o de la gente común, y eso puede o no funcionar. Porque hay que entender a veces que aunque idealmente digo porque hay mucha gente que cree que el Estado no se debe meter en la economía, que las leyes del mercado terminan solucionándolo todo. Pero ha habido múltiples ejemplos reales históricos donde las leyes de mercado no han funcionado, donde el mercado se ha paralizado por falta de confianza y donde nadie quiere mover su dinero para producir nada, y por supuesto entonces al no moverse el dinero no se emplea a nadie, y al no emplearse a nadie se genera una cadena de pobreza que no para. La famosa cadena de la recesión económica, ¿verdad? La gran depresión que después esa recesión se transforma en una depresión. Termina todo el mundo deprimido. El capital, los que tienen capital no lo mueven, no lo invierten, y no lo invierten porque no hay quien consuma los productos que ellos vayan a producir. Y no hay quien consuma porque no hay mucha gente empleada con poder adquisitivo para consumir los productos. Entonces, la economía es muy sencilla. Se invierte en aquellos productos y servicios donde hay un mercado. Si el mercado no existe, pues no hay justificación económica para invertir. Y a veces hay que crear mercados para que pueda haber estímulo a la inversión. Un país tiene dos mercados. Bueno, tiene muchos mercados, pero técnicamente tiene dos mercados. El mercado doméstico, que es la gente que vive dentro del país, que están sujetos al mismo conjunto de reglas y de políticas y de autoridad. Y el mercado exterior, usualmente de los vecinos, que son países donde uno en un momento dado puede vender fácilmente los productos que se hacen en el país porque están cerca. Con los avances de las telecomunicaciones, de la industria naviera y aeronáutica, pues ese vecindario del que les estoy hablando ha crecido muchísimo y hoy es todo el planeta. Hay países que le venden sus productos a todo el planeta, ¿no? Pero tradicionalmente fue siempre entre vecinos o entre socios comerciales, como se le llama a aquellos países donde uno tiene trato comercial y compra sus productos y a la vez le vende los productos que usted hace, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que participar activamente en la promoción de la empresa privada? Porque si no, no hay creación de empleo. En una época es tan vital, déjame empezar, es tan vital la creación de empleo para la prosperidad de una sociedad, que cuando empezaron las primeras revoluciones, la revolución bolchevique contra los zares de Rusia, tratando de implementar un comunismo para que todos tuvieran acceso a un nivel de vida apropiado, para cada quien acá, dependiendo de sus necesidades, no necesariamente de sus capacidades, sino de sus necesidades. Y se creó esa utopía comunista socialista de pensar que el Estado
podía ser dueño de todo. Y siendo que el Estado era controlado por una dictadura proletaria, o sea, una dictadura de los mismos obreros, el Estado podía funcionar perfectamente lejos del capitalismo clásico. Ese proyecto fracasó. La idea básica de que todos debemos tener derecho a una prosperidad material es válida todavía. De hecho, la gran cantidad de gente que viene a Estados Unidos a hacer de este su país viene buscando la prosperidad material, la libertad también, la democracia también, pero esencialmente vienen a buscar una mejor calidad de vida. Aunque no siempre la encuentren, pero esa es la motivación fundamental de por qué vienen. Entonces resulta que ese modelo fracasó, ya que el Estado es muy malo planificando exactamente dónde invertir, qué productos producir y por lo tanto qué empleos ofrecer. Y cuando el Estado entonces se mete directamente en el proceso de creación de empleo, a generar empleo, termina creándose una corrupción donde todo el que necesita un empleo termina dependiendo del Estado para que se lo dé y no de sus talentos o de sus capacidades. Entonces la economía no funciona. Nadie mejor que los soviéticos supieron eso. Creían en eso, lo vivieron, hicieron todo lo posible porque eso funcionara y no funcionó. Terminó empobreciendo todo un grupo de países y creando pues dictaduras horrendas y todo tipo de excesos cuando la gente se rebeló ante semejante barbaridad de controlarlo todo a través del Estado. Pero la cara opuesta a ese sistema tampoco funcionó. El laissez-faire, lo que se llama la expresión francesa de que cada quien haga lo que le dé la gana y al final el sistema se endereza solo, tampoco ha funcionado. Porque los pocos países que han creado sistemas de total libertad económica y donde el Estado se limita básicamente a gobernar, a hacer las leyes y a proteger la frontera, han terminado también con grandes desequilibrios sociales, donde dejado a su libre albedrío, la economía termina creando una casta, una élite de gente muy rica y una inmensa mayoría de gente pobre. Que por cierto era la situación que precedió el comunismo, ¿no? Antes de que empezara el comunismo, esa era la situación europea. No solamente en la Rusia imperial zarista y en las monarquías, sino también en países como Inglaterra, donde la industrialización creó dos clases terriblemente separadas. La de los que tenían, que eran un puñito, y la de la mayoría que trabajaba para los que tenían y no veían el sol. Había necesidad de un equilibrio, sobre todo cuando no hay monarquía ni hay dictadura, sino que hay democracia, donde para tú llegar al gobierno necesitas los votos de la gente, pues más vale que la gente esté satisfecha y te exija que propongas o promuevas la prosperidad, porque si no, no te reeligen. O sea que parte de la agenda de cualquier político o democrático es no solamente ganar las elecciones, sino buscar hacer un buen gobierno para que te reelijan, o si no se permite la reelección, por lo menos para que tu partido y tus proyectos tengan continuidad de gestión. Bajo ese esquema, entonces, tenemos que llegamos a las grandes democracias sociales del siglo XX y del siglo XXI, después de esas dos terribles guerras que hubo, y de la Guerra Fría, esa confrontación terrible entre un mundo comunista que quería crear una dictadura y un control total de cómo la gente pensaba, actuaba, qué tenían que producir las fábricas, quién tenía que trabajar y quién no, y cuánto.
Ese sueño se evaporó y fracasó por su propio peso, por su propia ineficiencia a la hora de generar prosperidad y bienestar social. Pero también tenemos entonces que economías como la estadounidense y la misma inglesa, etcétera, tuvieron esos periodos terribles en que, a pesar de una gran prosperidad para unos pocos, había una gran miseria para la mayoría. Y ese modelo pues tampoco es aceptable moralmente ni espiritualmente para ningún Estado, justificar que la razón por la cual tú gobiernes es para una minoría que se está haciendo inmensamente rica, mientras la inmensa mayoría no hace sino trabajar y no ve una mejora en su calidad de vida. Por eso es que muchas de estas sistemas extremadamente capitalistas tenían que recurrir a las dictaduras de derecha. Es decir, todo lo contrario y tan terribles como las dictaduras comunistas, pero en este caso eran dictaduras para favorecer a una élite y masacrar o victimizar a la inmensa mayoría de las personas que no tenían chance. Y así llegamos entonces a las grandes democracias sociales de finales del siglo XX, donde tenemos gobiernos que tratan en lo posible de intervenir lo menos frecuente en la economía y se limitan simplemente a crear un marco de oportunidades. ¿Qué es un marco de oportunidades? Bueno, atraer inversión extranjera, crearle leyes claras, confiabilidad en el sistema de justicia para que nadie quiera tomar ventaja de otro, eliminar la corrupción, crear un marco monetario estable donde la gente sepa el valor de su moneda y pueda ahorrar y saber que mañana el ahorro todavía existe, que las inversiones se reproducen y que hay trabajo, que hay pleno empleo. Eso se mide por el índice de desempleo. Típicamente se habla de que un índice de desempleo del 2% o 3% es considerado como pleno empleo. Es decir, una sociedad que tiene un índice de desempleo que toma en consideración que toda la gente en edad de estar empleado o de tener trabajo se considera que está trabajando, de un 2% es considerado excelente. 3, 4, 5% empieza a ser preocupante. Por encima del 5 o 6% ya es algo más preocupante todavía. Por encima del 10%, lo que se llama una desocupación del doble dígito, ya es alarmante, porque ya hay mucha gente desempleada. Y cuando hay mucha gente desempleada, no son nada más los desempleados, son las familias de los desempleados y son los que sirven a esa comunidad de personas que ya no tienen poder adquisitivo, los que también empiezan a caer en crisis económica. Porque si usted como barbero, su ingreso dependía de una cantidad de gente que se iba a cortar el cabello porque estaban empleados, y ahora a causa de que están desempleados no van a cortarse el cabello, pues tarde o temprano sus ingresos como barbero también empiezan a disminuir. Y así se produce una cadena terrible que genera mucha pobreza en forma rápida. Porque inmediatamente que la gente empieza a dejar de ganar dinero, deja de comprar. Y una vez que deja de comprar, los inversionistas que están tratando de ubicar sus productos ven que no hay mercado para la venta de sus productos, entonces dejan de invertir. Y al dejar de invertir empiezan a botar gente, porque no son necesarios emplearlos para hacer productos que no se están exigiendo, no se están demandando. Entonces se producen esos ciclos económicos terribles y donde el Estado puede optar por dos posiciones. Una, que fue la que pasó aquí en el año 1929, una gran crisis económica aquí en los Estados Unidos. Y el Estado dijo, bueno, no me meto en eso, es problema de los privados. El que perdió su dinero, perdió su dinero. El que lo tenía en la bolsa,
bueno, lo lamento mucho, la bolsa cayó, se perdió ese dinero. El que lo tenía depositado en los bancos quebraron, lo lamento mucho. No es culpa de nosotros que el banco haya quebrado. Y los políticos se sentaron a ver a la gente entrar en la miseria más absoluta sin que nadie pareciera decidir hacer nada al respecto. Y fíjense que en esa crisis que se llamó la Gran Recesión, la Gran Depresión, porque eso no se limitó a ser una recesión nada más, sino que entró en depresión la economía americana y el resto del mundo, porque Estados Unidos también era en ese momento ya una importante parte del Producto Bruto Mundial. Entonces, que la economía americana se deprimiera significaban menos importaciones de otros productos del extranjero y eso traía una cadena de pobreza en otros países. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Si usted es el político, el presidente de un país que está en esa situación, usted es una persona muy liberal, usted cree que el mercado se resuelve solo, lo llaman todos los días para decirle que 10 empresas nuevas, 10 empresas quebraron y cerraron las puertas porque no hay demanda para sus productos. La gente está en las calles buscando qué comer. Se están haciendo ollas públicas para que la gente pase ocasionalmente a pedir un poquito de sopa para no caerse. Y nadie tiene trabajo, nadie encuentra trabajo. La gente migra de un lado a otro buscando trabajo, cualquier tipo de trabajo, y simplemente la economía no los produce porque no se está circulando el dinero. Eso fue una gran enseñanza para la economía mundial, porque hasta ese momento se pensaba que el mercado ofrecía las soluciones. Ahora, ¿cuál era la solución? Bueno, la solución es que la gente de dinero emplee a la gente y empiecen a hacer obras. Sí, pero ¿qué motivación tiene un empresario para usar su dinero para darle empleo a 5,000 empleados si esos 5,000 empleados no tienen un producto o un servicio que ofrecer que permita recuperar ese dinero? Entonces eso sería una suerte de regalo, de bono. Te voy a pagar para que salgas a consumir, te voy a pagar para que te sientas y no te mueras de hambre, pero en realidad no estás agregando valor económico a nada porque no tienes nada que yo pueda vender, nada que se pueda vender. Y lo mismo pasa con el emprendedor solo, ¿no? La persona que dependía de vender su servicio, los músicos que entretenían a la gente en los restaurantes, no encuentran quienes les paguen porque sencillamente no hay gente llegando a los restaurantes ni a los locales nocturnos. Entonces, no se necesita músico, pues. Entonces el músico está con una habilidad, con una destreza, con una actividad económica que antes le daba para vivir como músico y ahora no tiene trabajo. La pregunta es cómo se hace con un país donde en Estados Unidos 1 de cada 4 personas en condición de trabajar no tenían trabajo. Imagínense lo que es. 25% de desempleo se llegó a tener aquí en el año 31. Vean en los videos de esa época para que vean la pobreza más absurda en uno de los países más ricos del mundo que ya se perfilaba, era los Estados Unidos. Era algo asombroso que un país que hasta una década anterior estaba boyante en lo que se llamó la década de la prosperidad, de Gilded Age, la edad de la prosperidad, ahora resulta que estaba en la más absoluta pobreza. Unos cuantos millonarios vivían bien, pero fuera de eso, la inmensa mayoría de la gente no ganaba lo suficiente para alimentarse. Y eso arruinó toda la cadena económica. Ahí se presentó una disyuntiva que hizo que muchos expertos en economía dijeran, bueno, ¿y entonces qué hacemos con esto? El dinero lo tiene el capital privado y no lo mueve, no hay motivación para moverlo. El gobierno no se tiene por qué meter a ofrecer trabajo, ni a invertir, porque ese no es el trabajo del gobierno.
Además, el gobierno no tiene dinero para esas inversiones. Los bancos no prestan el dinero, pues ese dinero de otra persona. Y mientras tanto hay un gentío sin trabajo. Una tragedia griega, como dirían, ¿no? Y ahí es donde se hace evidente entonces que aquellos defensores del libre mercado que decían que el Estado no debería intervenir en nada, ni meterse en asuntos privados de dinero, sino dejar que las fuerzas del mercado fueran las que gobernaran la economía, se dieron por enterado de que eso no era realmente así. Y que si se seguía así, pues se iba a morir un gentío y esto iba a terminar en una revolución terrible y la gente iba a terminar matándose una con otra por una hojuela de pan. Y ese fue el momento en que Lord Keynes, John Maynard Keynes, un economista británico brillante, desarrolló una hipótesis, una teoría. Y él decía que cuando la economía se para de esa manera, el Estado tiene que reactivarla. Y para reactivarla tiene que generar empleo. Y para generar empleo necesita dinero. Y el Estado debe entonces entrar en el negocio de fabricar el dinero. Comprarse su maquinita de imprimir dinero. E empezar a inyectar dinero en la economía. Fundamentalmente de dos formas. Creando proyectos grandes de obras públicas, lo que se llama proyectos pala en mano. Proyectos que rápidamente requieran empleados que agarren una pala y empiecen a paliar tierra. Construcción de autopistas, construcción de represas, etcétera, etcétera, etcétera. Que no se meta directamente a hacer las obras el gobierno, sino que contrate empresas que con el dinero del gobierno se vean en la necesidad de emplear gran cantidad de gente lo antes posible. Y eso fue lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933, cuando ganó su primera presidencia de los Estados Unidos. Digo su primera porque ganó 4 veces las elecciones en los Estados Unidos. El único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha ganado 4 veces la presidencia. Él llamó ese programa de ayudas del gobierno a la economía, lo llamó el New Deal. Deal es una palabra inglesa que es interesante. Es como un nuevo trato. Cuando a ti te dan las cartas, eso es deal the cards, te entregan las cartas, te las dan. Y un nuevo deal es una nueva entrega, pues, una nueva negociación, una nueva serie de términos de acuerdo entre dos personas. Cuando tú vas a comprar algo, tú vas a buscar un buen deal, un buen trato. O sea que podríamos traducirla como the New Deal, el nuevo trato. ¿Y el nuevo trato entre quién? Entre el gobierno y el ciudadano. Y entre el gobierno y el ciudadano a través de la empresa privada. Entonces, ¿qué pasó? Teniendo la empresa privada un cliente excelente. Fíjense, no había cliente, pues nadie tenía plata para comprar los productos de la empresa privada. Pero si el Estado era el que pagaba, pues las compañías empezaron a decir, no. Si yo puedo producir y hacer un puente de acero, y actualmente no tengo razón alguna de hacerlo porque prácticamente no están pasando automóviles por este río, entonces no tengo sentido que yo haga un puente y cobre por el peaje de pasar el río porque nadie me lo va a pagar. Pero ¿qué pasa si el Estado dice yo pago el puente? Lo pago no porque vaya a ser rentable para el gobierno. Lo pago para estimular la economía, para darle empleo al pocotón de empleados que tú vas a necesitar para construir el puente y para la reactivación económica de ese pueblo al cual solo se le llega con ese puente. Y a la larga, cuando la economía mejore,
yo voy a tener una base impositiva más amplia y voy a poder recuperar con creces lo que estoy invirtiendo ahorita en ese puente. Porque la prosperidad generada por la compañía, sus empleados y la población que ahora tiene una manera más eficiente de llegar a sus mercados sin tener que nadar o tomar un bote, eso va a mejorar la economía. Y la apuesta funcionó. La apuesta funcionó. Por supuesto, el Estado se endeudó. Pero endeudarse no es malo. Si tú usas el dinero de la deuda para ser más productivo, multiplicar ese dinero, pagar la deuda y seguir creciendo económicamente. Las grandes fortunas se han hecho con endeudamiento. Cuando una compañía le pide a unos europeos dinero para hacer barcos, para explotar las riquezas de América, ese dinero era una deuda de la empresa con los accionistas. Si el barco se hundía o se perdió el dinero. Pero si el barco regresaba a Europa con especies y perlas y oro y todo lo que consiguiera en el nuevo continente, pues era tremendo negocio y se pagaba la deuda. Más llegó un momento en que el costo del barco parecía ridículo en relación al mercado que había para vender las cosas traídas del nuevo continente. Entonces no hay que tenerle miedo a las deudas. Si usted está comprando un producto fiado, como decimos nosotros en Venezuela, pero es para producir ganancias, para producir o para revenderlo, eso es el mejor negocio que usted puede hacer. Porque probablemente puede hacerlo mucho antes de que usted realmente logre acumular por su cuenta el dinero que necesita para hacer el negocio. De hecho, se dice que los grandes empresarios no compran nada de contado, todo lo compran a fiado. Y que no hay nada mejor que trabajar con el dinero ajeno. Y cuando dicen eso, no se trata de robarle el dinero a los demás, se trata de pedírselos prestados. Toda la economía funciona con relación al crédito. El que tiene el dinero lo presta, el que pide prestado lo invierte, recupera sus ganancias, recupera lo que debe, lo paga y sigue el motor de la economía funcionando. Por lo menos así lo entiendo yo. Y creo que esa es la manera en que funciona, pero habrá algún economista que me está oyendo que me diga, no, pero eso no es exactamente así. Bueno, así lo entendí yo. Y así me sirve para entender ciertas cosas. Y así me sirvió para entender entonces cómo un buen gobierno responsable puede crear un estímulo a la creación del empleo, al fomento de nuevas empresas, al estímulo económico para las empresas que están empezando, para que las ayudas no sean siempre para las grandes empresas que ya están establecidas y que no necesitan mayores ayudas del Estado. Entonces, es estimulante un gobierno que fomenta la pequeña y mediana industria. La industria de los que están empezando a crear productos y servicios, que necesitan ayuda. Esa ayuda se puede dar de varias formas. Una de las formas relativamente económicas para el Estado, porque no significa un desembolso de dinero, es darle una ayuda con los impuestos. Exonerar a las empresas de impuestos por los primeros 5 años. Pues. Porque también cargar de impuestos a una empresa que está empezando es como ponerle peso en el ala para que el avión no vuele, ¿no? Entonces muchos estados han descubierto que un buen estímulo en ocasiones es darle a las empresas el margen de saber que por sus primeros años de gestión, si lo están haciendo bien, no necesitan pagar impuestos sobre las ganancias que tengan. Lo más probable es que la mayoría no tengan mayores ganancias, así que tampoco es que nos estamos perdiendo de una gran cantidad de dinero, ¿no? Por otra parte está ya los estados que crean organismos para financiar capital de inversión, o sea, lo que se llaman bienes de capital. Si una señora quiere montar una empresa de hacer camisas,
ella necesita máquinas de coser para 30 empleadas y necesita un capital de trabajo que va a emplear a 30 personas. Es una excelente inversión para el gobierno comprarle las máquinas de coser y darle un año de capital de trabajo para crear 20 cargos, 20 personas que van a estar trabajando allí, y de esa manera se promueve el empleo. Y el empleo es capital. Gobierno que no crea empleo, gobierno que está esperando estar sentado a que le venga una crisis económica. Por eso es que ustedes ven que los gobiernos de los países desarrollados andan constantemente buscando formas de traer empresas a su país, de promover empresas en su país y de buscarle mercado en otros países a las empresas de su país. Entonces, un buen gobierno manda enviados a otros países a preguntarles qué necesitan ustedes. Aviones, nosotros hacemos aviones. Mango, nosotros tenemos mango. Vamos a hacer un acuerdo, nosotros traemos los mangos y les compramos los aviones. Y así pues se establecen los mercados. Los mercados son asimétricos porque, por supuesto, ¿cómo se compara un mango con un avión? Bueno, hay que comer bastante mango para llegar a tener el monto de un avión. Pero los habitantes del país que hace los aviones quieren comer mango, pues. Y lo comen por toneladas. El país que produce los mangos lo que necesita son 2 aviones, un avión. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo, pues, de cómo en un momento dado el comercio exterior no necesariamente es bidireccional en el sentido de proporción. Un país rico compra muchas cosas. Un país pobre compra pocas cosas. Tan sencillo como eso. Ustedes no le pueden pedir a un país que tiene 10 millones de habitantes que compre lo mismo que le vende un país que tiene 500 millones de habitantes. Simplemente 500 millones compran más que 10 millones. Entonces siempre va a haber un desbalance en el comercio. Entonces eso es interesante también. Entonces lo importante de entender en esta charla de hoy es que dentro de la visión moderna de los estados en relación a sus responsabilidades sociales para generar una sociedad más equitativa, donde todos tengan oportunidades, no todos las van a usar, no todos van a triunfar, pero todos deben tener derecho a poder hacerlo en igualdad de condiciones, sin favoritismo, ¿no? De manera que el mejor sea el que gane, no el que tenga mejores contactos, no el que tenga mejores amigos, no el que sea más tramposo, sino el que sea mejor en lo que hace. Nada fácil, porque la gente floja y la gente de mala voluntad tiende a tener una gran habilidad para moverse en las burocracias y hacer que las leyes lo favorezcan a ellos en forma desmedida, ¿no? O sea que hay que estar constantemente vigilando que las leyes se apliquen como deben ser y que las oportunidades sean para todos, para todas las razas, para todas las religiones, para todos los orígenes étnicos de la gente que vive en ese país. Al fin y al cabo todos son ciudadanos y todos tienen los mismos derechos. Entonces el derecho a tener un trabajo no es pedirle al gobierno que te dé un trabajo en la administración pública, no. Esa no es la interpretación de la obligación de un país de darte trabajo, sino de crear los mecanismos para que la empresa privada de ese país constantemente esté requiriendo personal para satisfacer las necesidades económicas del país. Con un mínimo de intervención del Estado, porque nadie mejor que cada empresario para saber qué tipo de producto debe producir, qué calidad, qué características. Eso es mejor que lo haga el promotor, el empresariado. Ellos son los que tienen la idea, la motivación y el estímulo para hacerlo. Nadie mejor que ellos, y que sea el mercado el que los premie o los castigue.
Si los premios se hacen ricos, si los castiga, quiebran. Tan sencillo como eso. No se necesita ser un genio ni sacar un grado en economía para entender lo que les acabo de decir. Pero sí que la sociedad y el gobierno sea balanceado a la hora de promover los intereses de todos y no de un grupito de la gente que pagó la elección del presidente o la campaña para que el presidente fuera electo. El presidente siempre se dice es el presidente de todos los ciudadanos de un país, no del grupito del partido de él ni de los que lo eligieron. Es un mensaje que ha sido difícil de entender. Ha habido grandes líderes que han sido capaces de entender que su obligación es con todo el país, con toda la ciudadanía y no con un grupito. Pero ¿a qué va? El deseo por el dinero, por hacerse rico, hace que muchas personas vean la llegada al poder como una oportunidad de hacer negocio. Y ahí se empieza la corrupción. En una sociedad que premia el tener dinero, no importa la manera en que lo hayas hecho, es una sociedad que va tarde o temprano camino a la autoaniquilación o a la crisis, a la pérdida de la confianza. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles hoy en relación a esta semana donde he estado reflexionando sobre las responsabilidades del Estado, del gobierno, como le quieran decir ustedes. El Estado es más que el gobierno. En algunos países hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. En otros países el presidente es el mismo jefe de Estado y el mismo jefe de gobierno. El Estado es una entidad más completa, más integrada, y el gobierno, pues, es la parte ejecutiva. En el Estado normalmente hay 3 poderes. Hay un poder legislativo, hay un poder judicial, hay un poder ejecutivo, que es el gobierno. La legislatura no es el gobierno, es parte del Estado, pero no es parte del gobierno. Entonces, de eso se trata. En algunas monarquías constitucionales, el rey es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. Funciona también. Lo importante es que no haya una sola persona que pueda hacer lo que le dé la gana, porque la historia refleja la enorme tentación que significa para un ser humano tener demasiado poder sin controles. Cuando tú no tienes poder, pero no tienes a alguien que le ponga límite a ese poder y te diga, señor Cisnero, esto no se puede hacer. Pero yo quiero hacerlo, pero no se puede hacer. No, yo lo voy a hacer, entonces usted va a ir preso. O sea, hay una ley que está por encima de su voluntad. Nadie está por encima de la ley. Y eso hemos tenido que hacerlo para no caernos a tiros unos con otros. Porque antes de que se establecieran la importancia de las leyes, el mundo vivía en un quítate tú para ponerme yo. Y todo el que llegaba al poder sabía que ya había gente conspirando para tumbarlo y quitarle el poder y hacer con él lo mismo que él estaba haciendo con otros. La única manera civilizada de progresar era a través de la creación de una ley, de una constitución donde participaran todos y para todos, no para un grupito. Y eso es lo que es el valor de la Constitución y las leyes, ¿no? Incluso para aquellos a quien el Estado les asigna las armas, les da, como se dice, la capacidad de estar armados y de ejercer el poder por la vía de las armas, pero es precisamente para defender el cumplimiento de la Constitución, no para defender un caudillo o un dictador, sino para defender el derecho de todos los ciudadanos a vivir en paz y prosperidad. Entonces, si ustedes ven un país donde las cosas aparentemente funcionan bien, incluso donde el presidente es muy popular, pero hay grandes diferencias sociales, donde no hay oportunidades de empleo, la inmensa mayoría de la gente a veces no encuentra otra manera que irse del país a buscar empleos en otra parte.
donde la persona en el poder no es renovada electoralmente, le cambia las leyes para perpetuarse en el poder y por supuesto empieza a perseguir cualquier disidencia, cualquier libertad de opinión, empieza a censurar libros, medios de comunicación, a arrestar gente sin el debido proceso. Cuando ustedes vean eso, entiendan que eso ya ha pasado muchas veces antes y eso no termina bien. Eso pasó ampliamente en el bloque comunista, donde la tesis comunista era que el partido siempre tenía la razón. Y ahora está pasando en el lado capitalista, donde se piensa que las corporaciones siempre tienen la razón, que el capital siempre tiene la razón, que los tecnócratas tienen la razón, que la oligarquía es la más sabia de todas, porque tiene educación. Y no es del todo ilógico que se piense que la gente educada tiene más educación. El problema es para qué la usas. Si tú usas tu educación para empobrecer a los demás, para valerte de los que no tienen educación, para explotarlos, para humillarlos, tu educación no sirve realmente para nada sino para hacerte poderoso y rico. Ahora, si tu educación, como tú dices que la tienes, te ayuda a entender la importancia que tiene una persona educada en una sociedad de gente sin educación, de que la gente sin educación depende de la gente educada para su prosperidad y su desarrollo, entonces sí valió la pena tu educación. Entonces yo no estoy ahorita a estas alturas tan seguro de que una persona con un doctorado, un PhD en alguna cosa, sea necesariamente un buen gobernante o un buen líder social o merezca conducir los destinos de un país. No. Tiene que ver cuáles son sus intenciones. Si la intención es hacer a su grupo elitesco más rico y abusar y expoliar al resto de la ciudadanía del país que te escogió por su ignorancia y por la educación que tú tienes, ese no es un buen gobernante. Y tarde o temprano va a terminar mal porque la gente se va a dar cuenta. Un buen gobernante es alguien que gobierna para todos. Voy a terminar con una de las más grandes reflexiones que tuve cuando conocí mejor la figura de Franklin Delano Roosevelt, que como dije es el presidente de los Estados Unidos que yo más he admirado cuando conocí la magnitud de su gestión y de las cosas difíciles que le tocaron en sus 4 periodos constitucionales en el poder. Él gobernó para todo un país, no gobernó nada más que para su élite, y él era elitesco. Él pertenecía a una de las familias más rancias y poderosas de los Estados Unidos y había vivido como un gran príncipe toda su vida y se educó como ninguno. Pero cuando llegó a tener el poder, él no se limitó a ser rico a un grupito de sus amigos y de sus compañeros de clase. Él se dedicó a preparar un país para grandes retos. Y si ustedes quieren entender la magnitud de un jefe de Estado que entendió la responsabilidad de un hombre de élite como él, pero con la inmensa mayoría de gente que no tenía a veces ni educación secundaria. Vean los videos de cuando el tren que llevaba su féretro marchó a la capital, ya muerto, para que vean la inmensa cantidad de gente a ambos lados de las vías férreas, gente de todos los estratos, negros, blancos, chinos, pobres, ricos, profesionales, médicos, policías, de todo, llorando como unos niños ante la pérdida de un gran líder. Yo cuando vi eso me conmoví porque dije, caramba, así querría la gente a este presidente, que lo eligieron 4 veces, y cuando murió, eso fue un verdadero luto nacional. Porque todo el mundo
le debe al presidente Franklin D. Roosevelt la creación de la clase media americana. La creación de la clase media americana que no existía hasta que él creó el plan económico del New Deal. Le deben el triunfo en la Segunda Guerra Mundial y la libertad del mundo, porque si Estados Unidos no se hubiera preparado industrialmente para defender la democracia y la libertad en el planeta, iba a ser inevitable que las fuerzas del fascismo japonés y europeo nazi hubieran triunfado, porque estaban preparados para eso. Tan preparados que en pocas semanas tomaron casi toda Europa. Así estarían de desprevenidos Francia, Inglaterra y los Países Bajos, Italia. En cuestión de semanas estaban tomadas por el fascismo italiano y por el nazismo alemán. Y gracias a que la economía americana estaba recuperada, gracias a que se había creado una inmensa clase media con oportunidades de trabajo, se pudo formar el ejército que terminó venciendo en la Segunda Guerra Mundial y que terminó ayudando a otros ejércitos también a vencer en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para mí es un gran ejemplo de cuando un buen presidente venga de los estratos más humildes o venga de los estratos más poderosos y elitescos. Si entiende su responsabilidad como gobernante con el pueblo que votó por él y utiliza ese poder para la prosperidad de toda la nación, eso realmente la historia se lo va a reconocer. Si no, va a terminar como muchos presidentes latinoamericanos o en la cárcel o enterrados por la historia en casos y casos de corrupción. Algunos terminan suicidándose, otros terminan presos, otros terminan enlodando el nombre de su familia. ¿Para qué? Para tener una mejor casa, 10 carros, cuentas bancarias. ¿Cómo es posible que una persona llegue a la presidencia de un país para enlodarse por unas cuantas monedas de plata? Sabiendo que su legado básicamente es el legado de hacer una buena gestión de gobierno. Que mucha gente dice que es difícil. Yo no sé, porque yo nunca he estado en el gobierno, ni de cerquita. Pero desde mi óptica reduccionista, como me llaman algunos, yo no lo veo nada difícil. Es simplemente motivar a la gente a ser buena, crear mecanismos para combatir la corrupción, dejar que las fuerzas vivas promuevan empresas, creen negocios, hagan comercio y el Estado allí para ayudarlos siempre. Que el Estado sea como el gran co-socio de todo emprendedor. Con estímulos, con subsidios, con controles, con aranceles si son necesarios. Pero evitando ante todo la corrupción, que es el gran mal de todo lo que ha sido la historia política latinoamericana. Gobernantes que no llegan a gobernar y hacer el bien para la mayoría de las personas, sino llegan para hacerse ricos ellos y su familia. No les da vergüenza ya. Y lamentablemente, en estas democracias ya más avanzadas, más industriales, parece que está pasando lo mismo. Uno siempre veía a estos países como impolutos. Después de todo, ellos se jactaban de hablar de nosotros como países corruptos, repúblicas bananeras, llenas de corruptelas. Y resulta que ahora que hay mayor información respecto a cómo se hacen las cosas, uno se queda pasmado de la compra de voluntades políticas, del cabildeo, de personas que llegan a hacer negocio desde sus cargos políticos, a cobrar por el acceso al poder, sin el menor recato, sin el menor sentido del valor histórico de las posiciones que ocupan. Entonces sí, estamos en una crisis grave, no solamente constitucional, por los conflictos que parecieran estar apareciendo en los poderes, sino que también estamos en una crisis moral brutal, donde ya la gente no le da pena anunciarse como un ladrón, como un corrupto, ya no les da pena.
que el presidente se metió uno real, que el presidente está abusando de la partida, que el gobernador le dio dinero a su esposa para que hiciera esto. Nos hemos ya casi que vacunado. Ha sido tan común eso que ya la gente no se horroriza ante las noticias de corrupción que salen. Es asombroso. Cosas que en el pasado hubieran hecho escandalizar a mucha gente, hoy pasan, se dicen y no pasa nada. O sea que podemos estar en el final de una era donde se están cayendo las caretas y donde la gente, ante esa evidente corrupción de algunos sistemas democráticos, está prácticamente ansiosamente pidiendo una mano dura. Pero cuidado con eso, porque las manos duras históricamente han sido terribles. No han generado sino desgracias, pobreza, miseria, muerte. La mano dura no es buena, sobre todo si tiende a preservarse en el poder. Así que cada vez que ustedes vean un gobernante que dice, yo voy a poner mano dura, preocúpense. Porque al principio va a parecer que es una mano dura contra aquellas personas que ustedes detestan, pero tarde o temprano esa mano dura se va a tornar contra ustedes mismos. Esas son las lecciones de la historia. Bueno, ese ha sido el programa de hoy, mis conversaciones en movimiento. En esta tarde de hoy, abril 25, fresca, todavía no ha llegado el calor, son las 5:30 de la tarde y ya me dispongo a regresar a casa. Si le llamó la atención lo que le acabo de decir y quiere escuchar programas similares, suscríbase a este canal, active las notificaciones, síganme por este canal, déjenme sus comentarios, por favor. Si tienen algo, comenten, sea bueno o sea malo, pongan su comentario, porque realmente el problema que tengo ahorita es que el programa no lo está viendo casi nadie. No lo está viendo porque YouTube no se lo enseña a casi nadie. Y no se lo enseña a casi nadie porque si las personas que lo ven no activan las notificaciones y no activan el like, el me gusta, y no hacen comentario, el algoritmo presume que no hay mayor interés en este contenido. Yo no puedo creer que en un país, en un planeta de 8.8 millones de personas, yo vaya a ser el único individuo que no genere interés, por lo menos en saber las cosas que tengo que decir. Después de todo, yo escucho muchos programas similares al mío, igual de largos, por cierto, y más largos. Yo escucho con frecuencia programas de 1 hora y media, 2 horas, 2 personas, una persona hablando 2 horas, y tienen miles y millones de seguidores. O sea que debo asumir que la clave de todo eso depende de usted, del que me está escuchando. Así es que eso es lo que le pido, que si me escuchó hasta llegar a este punto, le dé like y me ponga un comentario, cualquiera. Cualquier comentario, cualquier recomendación, cualquier sugerencia. Eso me estimula a salir todos los días, a pasar 1 hora de mi vida haciendo algo de ejercicio y ejercitando mi mente, conversando en este monólogo de temas que para mí son motivo constante de interés y me ponen a reflexionar. Todo lo que les he dicho hoy son las reflexiones que he tenido, sobre todo en estos últimos meses, donde he aprendido tanto de economía, escuchando todo este desastre que está pasando en el mundo en este momento, y cómo, ahora que se habla tanto de la recesión y la depresión económica, cómo en una época salimos de eso, y cómo, por cierto, ya ahora se sabe cómo evitar caer en eso. Y entonces parecería que ahorita, aún con esas lecciones tan importantes de cómo evitar una recesión económica, estamos cayendo en una autogestionada. O sea, el gobierno está cayendo o está promoviendo una recesión económica por el mero gusto de crear zozobra.
porque no se le ve aparentemente ningún tipo de beneficio, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, de las medidas que se están tomando. No soy yo el único que lo dice, creo que lo dicen todos los economistas que yo he escuchado y toda la gente que empresarios se han reunido y le han dicho, señores, esto va a ser un desastre. Pero ese es el grave problema de los cultos, ¿no? Cuando se le crea un culto a la personalidad de alguien, se puede caer en esto, de aceptar lo que esa persona decida, tenga o no tenga sentido. Muchas gracias y hasta un próximo programa. Stop recording.